Mi hijo le compró una casa a su esposa, y luego, fríamente, me encajó en la mano una pila de documentos hipotecando esa deuda gigantesca. Me quedé helada. Sentí una corriente fría recorrer mi columna vertebral que me oprimía el pecho y me impedía respirar. Ya ahorraste suficiente. Es hora de que ayudes a la familia, ¿no? Me soltó esa frase cruel. No había ni un ápice de remordimiento en sus ojos, solo un cálculo descarnado envuelto en la etiqueta de familia. Cuando con voz temblorosa dije, no, el hijo que más amaba inmediatamente presentó una demanda contra su propia madre. Pero en medio de esa fría sala de audiencia, el juez me miró directamente a los ojos y me hizo una única pregunta. Esa pregunta no solo decidiría mi destino, sino que también desenmascararía a los que estaban sentados frente a mí. Mi nombre es Teresa Aguilar. Tengo 62 años y soy una contadora general jubilada. No creo en la suerte, creo en la disciplina. Toda mi vida la he pasado con números, columnas de débito y crédito, y un solo principio. Todo préstamo debe pagarse, incluyendo intereses y capital. Enviudé joven y crié sola a mi hijo en un Guadalajara lleno de trampas. La casa vieja y la libreta de ahorros que tengo hoy no son producto de la lotería, sino de 30 años de ahorrar peso por peso. Pensé que lo más difícil de mi vida ya había pasado, pero estaba equivocada. La paz de la vejez era en realidad solo la calma antes de la tormenta. Una tormenta que no venía del cielo, sino de mi propia sangre. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Tranquila. Me levanté a las 5:30. Un hábito de 30 años que no he podido dejar. La vieja casa estaba en silencio. Solo se oía el tic-tac constante del reloj de pared, como el latido de un moribundo. Preparé una cafetera de café de olla. El olor a canela y piloncillo, flotando en el aire, el único aroma que me hacía sentir cálida en esta casa inmensa. Me senté a la mesa de roble con el borde despintado. Acaricié el raspón, un raspón que Luis hizo de niño jugando con un cuchillo. En aquel entonces, lo regañé. Él lloró. Lo abracé. Los recuerdos llegaron, dulces y falsos. Abrí el cajón. Revisé la libreta de ahorros. Seguía ahí. La libreta azul oscuro. Los números no eran solo dinero. Eran mi seguridad. Eran el escudo entre la pobreza de la vejez y yo. Eran la dignidad de una mujer que no quería pedir limosna a sus hijos. Cerré el cajón. Puse llave. Un clic seco sonó. Suspiré aliviada. En calma. No sabía que, solo unas horas después, ese pequeño candado se volvería inútil ante la codicia humana. No estaba preparada mentalmente para lo que venía. Nadie se pone armadura para una batalla dentro de la sala de su propia casa. El timbre sonó. Insistente. No era la forma de tocar de una visita. Era la forma de tocar de un acreedor. Fui a abrir. Luis estaba ahí. Mi hijo. Vestía un traje impecable, el cabello peinado hacia atrás y brillante. El olor a perfume caro invadió mi nariz, opacando el suave aroma a canela de la cocina. Escondida detrás de él estaba Mariana, mi nuera. Llevaba gafas de sol grandes, cubriendo la mitad de su rostro, los brazos cruzados, con el aire de una supervisora más que de una hija que visita a su madre. «Pasen, hijos», dije, intentando sonreír. Luis no sonrió. Entró directamente a la casa, sin quitarse los zapatos. El sonido de sus suelas de cuero resonó en el viejo piso de mosaico. Fue directo a la mesa del comedor, donde acababa de tomar mi café. Dejó caer la pila de papeles. Un sonido pesado. La pila era gruesa, sujeta con una carpeta amarilla de banco. Vi el logo de un banco grande. Vi las palabras en negritas: hipoteca, aval, deuda y un número. Un número de 7 cifras sin contar los decimales. Miré el número. Mis ojos se nublaron. «¿Qué es esto, Luis?» Mi voz se quebró. Luis jaló una silla y se sentó frente a mí. No me miró a los ojos. Miró la taza de café humeante. «Firma aquí, mamá», dijo. Corto, frío, como una orden imperiosa. ¿Firmar qué? El documento de aval hipotecario. Acabamos de cerrar la casa en Zapopan. Necesitamos que firmes como aval con esta casa
y tus ahorros para que el banco desembolse. Me quedé atónita. Mi mano tembló, derramando una gota de café negro sobre la mesa. ¿Aval? ¿Con mi casa? ¿Con mi dinero para la vejez? ¿Para comprarles una casa a ustedes? Luis levantó la mirada. Esta vez sí me miró. Su mirada era vacía. ¿Para qué guardas el dinero, mamá? Ya estás vieja. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir? Esta casa está vieja y deteriorada. ¿Por qué la atesoras? Necesitamos un lugar mejor para Mateo. ¿No quieres a tu nieto? Sus palabras fueron como un puñetazo directo en el pecho. Un nudo se me hizo en la garganta. Ya ahorraste suficiente. Es hora de que ayudes a la familia, ¿no? Repitió la frase. Cada palabra era como una puñalada. Lo miré. El hijo por el que una vez dejé de desayunar para comprarle zapatos nuevos para la escuela, el hijo por el que me quedé, despierta toda la noche abanicándolo cuando le dio sarampión, el hijo del que me sentí orgullosa y presumí en toda la fábrica cuando entró a la universidad. Ahora él estaba sentado ahí, calculador, frío, cruel. Miré a Mariana. Ella seguía apoyada en el marco de la puerta, sin quitarse las gafas de sol. No dijo nada, pero su silencio era más aterrador que cualquier palabra. Era el silencio de la cómplice, de la titiritera detrás de bambalinas, de la que espera que la víctima caiga en la trampa. Sentí frío, un frío que no venía del clima, venía de la médula. Me agarré fuerte al borde de la mesa para no desplomarme. El sentimiento de traición no dolió de inmediato. Me paralizó. Hizo que mi cerebro se detuviera. Me pregunté, ¿soy egoísta? Mi instinto maternal surgió, débil y lastimoso. ¿Y si firmo? ¿Por Mateo? ¿Por mi nieto? Es familia. El dinero no es nada. Cuando muera, no me lo voy a llevar. Esos pensamientos pasaron por mi cabeza como un relámpago. Era el hábito de toda una vida de sacrificio, el hábito de sumisión de las mujeres de mi generación, pero entonces el instinto profesional de contadora se impuso con más fuerza. Volví a mirar el número en el papel. Esa deuda era demasiado grande, más grande que la capacidad de pago de Luis. Con su salario actual que conozco bien, no podría pagar ni los intereses mensuales, y mucho menos el capital. Si firmaba, lo perdería todo: la casa, los ahorros, mi último refugio. Me convertiría en una indigente a los 62 años. Y sé que, con esta actitud de ellos, cuando me quede sin nada, no habrá lugar para mí en esa lujosa mansión. Sería basura. Me dolió la cabeza. Mi corazón latía desbocado en mi viejo pecho. Respiré hondo. Intenté controlar el temblor de mis manos bajo la mesa. Miré directamente a Luis. Intenté encontrar a mi pequeño hijo de antes en esos ojos turbios de cálculo, pero no lo encontré. Ese niño había muerto. Solo quedaba un hombre cobarde que quería usar la sangre y el hueso de su madre para construir su vanidad. No, dije. ¿Qué dijiste, mamá? Luis frunció el ceño. Su voz se hizo áspera. Dije, no voy a firmar. Esta es mi casa. Este es mi dinero para la vejez. No voy a apostar el resto de mi vida por la frivolidad de ustedes. Luis se levantó de golpe. La silla se deslizó hacia atrás, rechinando de forma estridente sobre el piso de mosaico. Su rostro estaba rojo. Las venas de su cuello se hincharon. No seas tan egoísta, mamá. Piensas llevarte todo ese dinero a la tumba. Soy tu único hijo. Tienes la obligación de velar por mí. Mi obligación terminó cuando cumpliste 18 años, Luis, respondí. Mi voz se había vuelto fría. El dolor había desaparecido, dando paso a un entumecimiento. Te crié, te eduqué. Pero esta avaricia, no tengo la obligación de alimentarla. Mariana se acercó en ese momento. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos afilados, delineados en negro, me miraron como si yo fuera un obstáculo. Puso una mano en el hombro de Luis, fingiendo calmarlo, pero en realidad echando más leña al fuego. Ya, cariño, te lo dije. A tu mamá no le importamos. Solo le importa a ella misma. Seguro quiere dejarle ese dinero a algún hombre, o donarlo para quedar bien, pero sus propios hijos y nietos le dan igual.
Sus palabras eran suaves, pero venenosas. Fueron como ácido vertido en una herida abierta. Luis se giró para mirarme, sus ojos ardiendo de resentimiento. Bien. Si vas a ser tan desalmada, tomó la pila de documentos. No me culpes. No voy a permitir que arruines el futuro de mi familia. Se dio la vuelta y se fue. Mariana me lanzó una última mirada. Una mirada de desprecio. Una mueca llena de segundas intenciones. Luego siguió a su esposo con el taconeo de sus zapatos puntiagudos. La puerta se cerró de golpe. La casa se estremeció. El polvo cayó del techo sobre la taza de café ya fría. Me quedé sentada ahí. 5 minutos. 10 minutos. No lloré. Mis lágrimas parecían haberse secado hace mucho tiempo. Solo sentía frío. Un frío que me calaba hasta los huesos, desde la punta de mis dedos hasta la cima de mi cabeza. Bajé la mirada a mis manos. Manos callosas, arrugadas, que habían contado millones de monedas para criar a mi hijo. Ahora, ese mismo hijo quería cortarlas. Me levanté. Fui hacia la ventana, viendo cómo el auto reluciente de ellos desaparecía tras la esquina. Pensé que no pondría fin a todo. Pensé que se enojarían unas semanas y ya. Fui demasiado ingenua. Soy una buena contadora, entiendo el dinero. Pero soy una mala madre. No entendí del todo la codicia humana. No sabía que solo esa palabra, no, sería la mecha que encendería una cadena de terribles tragedias a punto de caer sobre mí. Un plan cruel ya estaba trazado, solo esperando mi rechazo para ponerse en marcha. Volví a la mesa, tratando de beber el café. Mis manos temblaban tanto que no pude sostener la taza. Se cayó al suelo. Se hizo añicos. Los fragmentos de cerámica volaron. El café negro se esparció por el suelo como sangre. Miré el charco oscuro, y un presentimiento escalofriante me invadió el pecho. Un miedo vago pero sofocante. Me agaché, recogiendo los pedazos. Un fragmento afilado me cortó la mano. Sangre brotó, rojo brillante, mezclándose con el negro del café. Dolió, pero este dolor superficial no era nada comparado con lo que estaba por venir. No sabía que, al día siguiente, ya no podría sentarme tranquilamente en esta cocina. Si fueras yo, ¿qué harías cuando tu propio hijo te exige dinero como una obligación obvia y está dispuesto a pisotear a su madre si no se le complace? ¿Firmarías para comprar una paz falsa? ¿O te negarías y enfrentarías la guerra? Deja un comentario abajo. Me quedé sentada allí, inmóvil. A mi alrededor los trozos de la taza rota. La mancha de café negro se había secado, pegándose al suelo como una cicatriz fea. Luis y Mariana se habían ido hacía 2 horas. Pero el frío de esa visita relámpago seguía impregnando el aire. Se escondía en las cortinas, se depositaba sobre la mesa de roble. Mi mente estaba embotada. Tomé un trozo de cerámica. El borde afilado me cortó levemente la piel. Dolía. Pero ese dolor me ayudó a mantenerme lúcida. Me levanté. Lenta, pesadamente. Fui hacia la mesa del comedor, donde la imagen de la pila de documentos del banco aún estaba grabada en mi retina. Las palabras legales, extrañas y crueles, bailaban en mi cabeza. Crédito hipotecario, mensualidad, aval, especialmente la palabra aval. En mi carrera de contadora, era la palabra más aterradora. Significa que pones tu cabeza en la soga para que otro patee la silla. Abrí el cajón, saqué la libreta de ahorros, acaricié la cubierta. No era gruesa, pero era pesada. Contenía el peso de toda la vida de una mujer viuda. Pensé que lo había oído mal. Me susurré a mí misma. Mi voz era ronca, resonando en la cocina vacía. Pero no. La frase sigue repitiéndose en mi oído. Ya ahorraste suficiente. Es hora de que ayudes a la familia. ¿No? No lo ve como mi dinero. Lo ve como un recurso natural listo para ser explotado. Fui contadora general en un taller de costura familiar en las afueras de Guadalajara durante 30 años. 30 años. Un día tras otro. Mañana. Autobús de la línea 4. Mediodía. Comía la comida que traía de casa. Tarde. Regresaba cuando ya estaba oscuro. Estaba acostumbrada a vivir con libros de contabilidad. Estaba acostumbrada a contar cada peso. Vivía bajo el principio.
Nadie te salvará excepto tú misma. Mi esposo murió cuando Luis tenía solo 5 años. Cáncer. Esa enfermedad no solo carcomió su cuerpo, sino que también acabó con todos nuestros bienes en ese momento. Cuando cerró los ojos, solo me quedaban 2 cosas: un hijo pequeño e ingenuo y una deuda hospitalaria gigantesca. Trabajé como una mula. Me negué a comprar ropa nueva durante 10 años. La ropa que usaba para ir al trabajo era ropa defectuosa que pedía prestada de la fábrica y la arreglaba yo misma. Caminaba 2 paradas de autobús extra para ahorrar el costo del transbordo. La gente en la fábrica me llamaba Teresa de Hierro. Se reían a mis espaldas cuando me veían recoger cada clip, cada hoja de papel impresa por un lado para reutilizar. No entendían. No era tacaña. Estaba construyendo un dique para detener una inundación. Le temía a la pobreza. Le temía a la sensación de impotencia al ver a un ser querido sufriendo sin tener dinero. Miré la foto de graduación universitaria de Luis colgada en la pared. En la foto, él sonríe radiante. Yo estoy al lado, con mi vieja chaqueta, mi sonrisa forzada por el orgullo mezclado con el agotamiento. Ese día, pensé que su título universitario era la recompensa de toda mi vida. Me equivoqué. No era una recompensa. Era el permiso para que él entrara a un mundo de vanidad al que yo no podía acceder. Y ahora, él regresaba, sosteniendo la factura de ese mundo, exigiéndome que yo pagara. En realidad, esta no era la primera vez. Me serví un vaso de agua. Mi mano seguía temblando. Los recuerdos llegaron como una película en cámara lenta. Las señales, las pequeñas grietas que intencionalmente ignoré por amor ciego. Hace 5 años. Mamá, necesito arreglar el coche para ir a trabajar. Si no tengo coche, perderé mi trabajo. Le di el dinero. Él prometió pagarme. Nunca lo hizo. Hace 3 años. Mamá, ¿puedes firmar este contrato de teléfono por mí? Tengo un poco de mal crédito. No me lo aprueban. Firmé. 6 meses después. Tuve que pagar yo misma la factura porque él se olvidó. Hace 2 años. Cuando Mariana estaba embarazada de Mateo. Mamá, necesito el depósito para el hospital. Solo esta vez. ¿Quieres que tu nieto nazca en un hospital público y abarrotado? Volví a sacar la libreta. Cada vez me convencía a mí misma. Es mi hijo. Si tiene dificultades, lo ayudo. Me equivoqué. No lo ayudé. Lo eché a perder. Le enseñé que gasta, cae. Mamá será un colchón suave para amortiguar tu caída. Y ahora, él no se está cayendo. Quiere volar, pero quiere usar mis huesos como combustible. Así que cuando dijo, ya ahorraste suficiente, lo entendí de inmediato. Sonreí amargamente. En sus ojos, yo era solo un saldo en una cuenta. Y Mariana, me estremecí al pensar en sus ojos detrás de las gafas de sol. Mi nuera, una chica hermosa, a la moda, siempre oliendo a perfume extranjero. Frente a los parientes, Mariana siempre hacía el papel de nuera perfecta. Mamá, come esto. Mamá, descansa. Pero cuando la puerta se cerraba y solo quedábamos la familia, ella se transformaba. Nunca me gritó. Era demasiado inteligente para eso. Usaba frases dulces, suaves, pero afiladas como navajas. Nuestra casa en este barrio está tan vieja, mamá. En Zapopan el aire es mucho más fresco. Mis amigas dicen que tienes suerte, que tienes una nuera que se encarga de todo, no como la suegra de Flor o la de Laura. Criticaba todo en esta casa. Decía que el sofá que usé durante 20 años era un nido de bacterias. Decía que mi forma de cocinar era demasiado grasosa, no saludable. Miraba esta casa como si fuera un montón de escombros que debían ser demolidos. Sé que Mariana tiene un historial crediticio malo. Antes de casarse con Luis, estaba hasta el cuello en deudas de tarjetas de crédito por viajes de lujo y bolsos de marca. Luis tuvo que deslomarse para pagar sus deudas. Y ahora, cuando a Luis se le acabó el dinero, ella me apuntó a mí. Ella no necesitaba gritar, solo necesitaba susurrarle al oído a Luis todas las noches. ¿Quieres que tu esposa e hijos sufran? Tu mamá tiene dinero y no ayuda, es muy egoísta. Ella es la arquitecta de este plan. Luis es solo el albañil estúpido.
Miré el calendario colgado en la pared, una foto de Mateo riendo a carcajadas, abrazando mi cuello. Mi nieto, este año cumplió 4, era mi única alegría. La última luz parpadeante en mi vida al atardecer. Mateo no es como su padre. Es afectuoso. Siempre corre a abrazar mis piernas cada vez que los visito. Abuela, me gusta dormir en tu casa porque es tranquila. Fue por Mateo que aguanté a Mariana durante los últimos 4 años. Temía que si discutía con ella, me prohibiría ver a mi nieto. Ella lo sabía. Sabía que Mateo era mi debilidad, mi talón de Aquiles. Y justo como temía, solo por esa palabra, no de esta mañana, lo habían convertido en el cuchillo en mi cuello. Han pasado 3 días desde aquel incidente. Ni una llamada, ni un mensaje. Luis desapareció. Intenté llamarle la noche del segundo día. Ocupado. O me bloqueó. Llamé al teléfono fijo de su casa. Mariana contestó. «Hola». Su voz era glacial. «Soy tu mamá. ¿Puedes pasarme a Mateo un momento?» «Ya está dormido». Colgó. Sin explicación. Sin un saludo. La frialdad se extendió como una helada. Me sentía como una extraña en la vida de mi propio hijo. Me estaban castigando, estaban usando el silencio para quebrantar mi voluntad. Cocinaba mole poblano, el platillo favorito de Luis. Lo empaqué. Pensé en llevárselo, pero me detuve en la puerta. Recordé la mirada de Luis ese día, una mirada vacía. Dejé la caja de comida. No fui. Si iba ahora, sería la perdedora. Sería la que ruega por afecto. Esa noche, comí mole sola. El platillo era amargo. Esto no era un berrinche infantil. Esto era un aislamiento calculado. La tercera noche. Me acosté dando vueltas, mirando el techo manchado por la humedad. La frase de Luis se repetía. «¿Para qué guardas el dinero, mamá?» Y la imagen de la pila de documentos hipotecarios. De repente, un detalle brilló en mi cabeza. Un pequeño detalle que, en mi conmoción, había ignorado. En el primer papel de la pila que Luis me había mostrado, en la esquina superior derecha, había un sello rojo. Verificado. ¿Por qué verificado? Según el proceso bancario que conozco, un expediente solo recibe ese sello cuando el aval ha presentado toda la documentación de identidad y ha firmado la solicitud de tasación. Pero yo nunca presenté nada, nunca les di las escrituras, nunca les di mi INE. Entonces, ¿qué verificó el banco? Una corriente fría recorrió mi espalda. Me levanté de golpe. Mi corazón latía con fuerza. Corrí a mi archivador personal, donde guardaba todos mis documentos importantes. Escrituras, acta de nacimiento, INE, original, pasaporte. Busqué. Todo seguía allí. Pero tomé el sobre que contenía los documentos de la casa. La solapa del sobre estaba un poco arrugada. El adhesivo parecía más flojo de lo normal. Soy contadora. Tengo memoria fotográfica para los documentos. Recuerdo que la última vez que lo guardé, alisé muy bien el borde del sobre. Alguien lo había abierto. Y lo volvió a pegar. Recordé hace 2 semanas. Mariana y Luis trajeron a Mateo a jugar. Mariana dijo que le dolía el estómago y me pidió acostarse un rato en mi habitación. Estuvo allí casi 30 minutos. En ese momento, yo estaba jugando con Mateo en el patio. «¡Dios mío!», exclamé tapándome la boca para no gritar. Lo entendí. No solo vinieron a pedirme que firmara. Ya estaban preparados. Me habían robado mi información. Pensé que solo querían dinero, y eso ya dolía. Susurré en la oscuridad. Las lágrimas comenzaron a brotar. Pero lo que acabo de descubrir es mucho peor. Miré el vacío oscuro frente a mí. No sabía que descubrir el sobre abierto era solo el principio. Soy contadora. Entiendo. Cuando alguien te pide que firmes un papel de forma apresurada y grosera, como lo hizo Luis esa mañana, significa que están en pánico. Significa que la trampa ya estaba tendida, y temen que se cierre sobre sus propios pies antes de que se cierre sobre mi cabeza. Mañana no voy a esperar más. Voy a hacer lo que mejor sé hacer. Revisar los libros. Si esta historia te toca el corazón,
suscríbete y síguenos hasta el final, porque lo que pasó después, nadie se lo esperaba. Y no olvides decirnos desde dónde nos ves en los comentarios. Realmente queremos saber qué tan lejos están llegando nuestras historias. A la mañana siguiente, regresaron, no para disculparse, sino para ocupar. Mariana había traído a Mateo, la noche anterior, con la excusa de que estaban arreglando la electricidad en la otra casa. Pero yo sabía la verdad. Era una invasión. Estaban convirtiendo mi casa en su trinchera. Me desperté a las 5. La casa era la misma, pero el ambiente era diferente. Denso, pesado. El fuerte olor a perfume de Mariana flotaba en la sala, superando el familiar aroma a madera vieja. Fui a la cocina. Mariana pasó junto a mí. Vestía un pijama de seda color rojo vino, con un vaso de agua en la mano. Me miró como si yo fuera aire. Sin saludar, sin asentir. Solo el sonido de sus pantuflas arrastrándose por el suelo con desdén. La puerta del dormitorio de Luis estaba cerrada. Un ¡pum! Sonó cuando Mariana entró. Me quedé plantada en medio de la sala. En la casa que había construido con mi sudor y lágrimas, de repente me convertí en una intrusa, un fantasma errante. Fui a la cocina, con la intención de tostar unas rebanadas de pan. Por costumbre tomé un plato pequeño extra para Mateo. Al niño le gustaba el pan con leche caliente. Él ya comió. La voz de Mariana sonó desde atrás. Gélida. Me giré asustada. Ya se había cambiado. Estaba de pie con los brazos cruzados, apoyada en el marco de la puerta de la cocina. Ya le di de comer. «No te preocupes, mamá». Se acercó, me arrebató el plato de la mano y lo tiró al fregadero. El sonido de la cerámica, golpeando el acero inoxidable, fue estridente. Además, no le des dulces por la mañana. Lo consientes demasiado y lo echas a perder. Miré el plato tirado. Mi corazón se encogió, no por el pan, sino por el mensaje que acababa de lanzarme. Ya no tienes derechos sobre este niño. Mateo estaba siendo usado como escudo, y yo era el enemigo bajo bloqueo. A las 9 de la mañana, Luis salió de la habitación. Tenía ojeras y miraba fijamente al suelo. No se atrevía a mirarme. Se sentó en la silla de enfrente y deslizó un papel delgado hacia mí. «Mamá». Su voz era ronca. «No quiero pelear más. Solo tienes que acompañarme un momento, firmar esto para confirmarlo, para que el banco esté tranquilo de que el expediente es válido». Eché un vistazo al papel. No era el contrato hipotecario de ayer. Era un formulario de verificación de identidad. Mariana estaba justo al lado de la silla de Luis, su mano en su hombro como una pinza de control. «Es solo un trámite administrativo, mamá», dijo ella. Su voz era dulce, pero sus ojos, fríos. «Si quieres a Mateo, si quieres que tu nieto no viva hacinado en una casa de alquiler apretada, ayúdanos». Otra vez Mateo. Entrecerré los ojos. Mi instinto de contadora resurgió. ¿Firmar qué? ¿Por qué tengo que firmar una verificación de identidad si no estoy relacionada con el préstamo? Luis comenzó a rascarse la cabeza. «Mamá, pareces pensar que te estoy engañando. El banco necesita saber que estás viva, que estás lúcida. Solo eso. Estoy viva y aquí mismo». Respondí, mi voz se endureció. «Si necesitan saber que estoy lúcida, puedo ir y hablar con ellos yo misma. No necesito firmar este papel en blanco». Mariana suspiró con frustración. Soltó el hombro de Luis. Dio un paso adelante. «Siempre desconfías de nosotros, mamá. Para ti, el dinero es más importante que la vida de tus propios hijos y nietos, ¿verdad? Una obra de teatro perfecta. Uno actuando como víctima doliente, Luis. Otra actuando como juez moral, Mariana. Y Mateo, el niño inocente jugando con legos en la esquina, era el rehén. Los miré a los dos. «No voy a firmar». Mariana se giró inmediatamente. «Bien. Entonces no nos culpes». Por la tarde, mi teléfono comenzó a vibrar. Constantemente, tía Marta, tío Jorge, parientes que no me llamaban en todo el año. «Teresa, ¿por qué eres tan mala? Escuché que Luis solo te pidió que lo avalaras un poco y tú te niegas, ¿es cierto? Ya estás grande, el dinero no te lo vas a llevar a la tumba. Ayuda a tus hijos y nietos».
Tu nuera dice que tienes una libreta de ahorros con millones de pesos, y dejas que tus hijos vivan en la miseria. Vivir así es deshonesto, hermana. Me quedé en shock. Sostuve el teléfono, mi mano temblando. Mariana. Ella se adelantó. Llamó a toda la familia. Tejió una historia en la que yo era la anciana tacaña y egoísta, que se aferraba a una fortuna mientras sus hijos se morían de hambre. Quería gritar para explicar, pero sabía que era inútil. Explicar ahora sería visto como excusas. Guardar silencio sería visto como una admisión. Me quitaron el derecho a tener la razón. Me convirtieron en la culpable de mi propia familia. Apagué el teléfono, lo tiré en el sofá. Una sensación de asfixia me invadió el pecho. Estaba rodeada, sin salida. Esa noche, escuché a Mateo reír en la habitación. Extrañaba a mi nieto. Preparé un vaso de leche caliente. Quería entrar a darle las buenas noches como todos los días. Era un ritual sagrado entre nosotros. Me acerqué a la puerta de su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Estaba a punto de empujarla para entrar. Mariana apareció bloqueando el camino. Era alta, su sombra se proyectaba sobre mí. ¿Qué vas a hacer? Le traigo leche a Mateo. No la va a tomar. Me arrebató el vaso de leche. La leche me salpicó la mano. Caliente. De ahora en adelante, no entres a su habitación. No le enseñes tus ideas negativas y mezquinas. Luis estaba detrás de su esposa. Lo vio todo, pero se quedó en silencio. Bajó la mirada, fingiendo revisar su teléfono. Mateo asomó la cabeza de las sábanas. «¿Abuela? Vuelve a dormir de inmediato», gritó Mariana. El niño se sobresaltó, encogió el cuello y se metió debajo de las sábanas. La puerta se cerró de golpe delante de mí. El sonido del pestillo cerrándose resonó. Me quedé allí. El vaso de leche me había sido arrebatado. Mi dignidad pisoteada. Mi amor prohibido. No fui golpeada. No fui insultada. Pero este dolor era peor que cualquier paliza. Me estaban separando de mi propio nieto. Levanté la mano para tocar la puerta y la bajé. Impotente. Me di cuenta de que habían ganado la mitad, porque sabían que me dolería más perder a Mateo, y estaban usando ese dolor para quebrarme. Me tambaleé de vuelta a mi habitación. Me senté al borde de la cama. Mi mente daba vueltas. De repente, el teléfono fijo en la esquina de la habitación sonó. No era el celular. Lo había apagado. Era el fijo. Un número que solo las agencias gubernamentales o los bancos solían llamar. Respondí. «Hola, ¿es la señora Teresa Aguilar?» Una voz femenina, educada, fría, el tono de una operadora financiera. «Sí. ¿Quién habla?» «Llamamos del Departamento de Tasación de Crédito. Necesitamos verificar cierta información en su expediente de crédito hipotecario». Una corriente fría me recorrió la espalda. Yo no pedí ningún préstamo. Dije apresuradamente. Se equivocó de número. No me equivoco, señora. El expediente está a nombre del prestatario Luis Ramírez, y el aval es Teresa Aguilar. Tenemos su número CURP y una copia de su INE aquí. Vemos que hay un signo de retraso en el pago de las tarifas de gestión, por lo que necesitamos verificar la fuente de ingresos. Me levanté de un salto. Mis piernas estaban entumecidas. Yo nunca firmé un aval. Nunca les di mis documentos. Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. «Ah, sí, pero ya tenemos una firma preliminar en el expediente. Podría ser un error. Recibirá una notificación oficial por correo. Espere, ese expediente». Tut, tut, tut. Colgaron. Dejé caer el auricular. Mi corazón latía como si quisiera salirse de mi pecho. No estaban mintiendo. No estaban amenazando. Luis y Mariana habían presentado el expediente. Habían incluido mi nombre, mi número de identificación y, lo más aterrador, la firma preliminar. Yo nunca firmé. Entonces, ¿quién firmó? Miré hacia la puerta de mi habitación, donde la luz tenue del pasillo se filtraba. En esta casa, aparte de mí, solo había otros 2 adultos. No pude dormir. ¿Cómo podría dormir sabiendo que alguien me estaba traicionando bajo el mismo techo? Me senté en la oscuridad. La mente de una contadora general comenzó a funcionar de nuevo,
superando el dolor de la madre. Cuando tomaron mis documentos. El día que Mariana dijo tener dolor de estómago. 30 minutos en mi habitación. ¿Dónde obtuvieron la firma? Recordé las veces que Luis me pidió firmar recibos de correo, firmar documentos escolares para Mateo. ¿Hubo alguna vez que no leí cuidadosamente? Sí, muchas veces, porque confiaba en él. Abrí en silencio mi armario, saqué la vieja caja de metal del fondo, revisé todos mis documentos. Descubrí algo anormal. Una fotocopia de mi INE estaba fuera de lugar, y el acta de nacimiento de Luis faltaba. Tomé la fotocopia. La examiné bajo la luz de la lámpara de noche. Había una marca de bolígrafo presionada sobre el plástico laminado del original, impresa en el papel de abajo. Alguien había usado mi original para calcar una firma. Alguien manipuló mis documentos. Susurré. Me estremecí. No solo eran codiciosos, eran criminales, y ese criminal era mi hijo. Escuché un ruido, muy suave, un crujido, un sonido de papel rompiéndose. Proveniente de la sala, me acerqué sigilosamente a la puerta. Abrí una pequeña rendija. La luz de la sala estaba apagada, pero la luz de la calle que se filtraba era suficiente para ver la espalda de Luis. Estaba parado junto a la mesa del comedor. Estaba rompiendo un papel en pedazos. Metió los fragmentos en su bolsillo, y luego fue rápidamente al baño. Se escuchó el sonido de la cadena del inodoro. Estaba destruyendo la evidencia. Esperé a que regresara a su habitación antes de atreverme a salir. Fui al pequeño cesto de basura en la esquina de la cocina, donde él había estado parado hacía unos segundos. Tal vez se le había caído algo. Usé la linterna de mi teléfono. En el suelo, escondido detrás de la pata de la silla, había un trocito de papel roto. Lo recogí. El trozo era del tamaño de mi pulgar, pero en él había 3 letras escritas a mano, con tinta azul, cuya caligrafía me resultaba dolorosamente familiar. La letra que yo le enseñé a escribir a mi hijo en primer grado, esa Agui, una parte de mi nombre, Teresa Aguilar, y al lado la frase impresa, firma del aval. Apreté el trozo de papel en mi mano. Mis uñas se clavaron en mi carne. Pensé que solo querían obligarme a firmar. Pero no, habían firmado por mí. Me apoyé contra la pared de la cocina. El trozo de papel en mi mano era como un carbón ardiente. No corrí a su habitación para confrontarlos. No grité. Soy una contadora. Ante un grave error contable, la gente no grita. Recolecta pruebas. Respiré hondo. Intenté controlar mi corazón desbocado. Mi cabeza se enfrió, una frialdad necesaria para sobrevivir. Una vez revisé las cuentas de toda una fábrica. Sé que el error más pequeño es suficiente para quemar toda una vida. Murmuré el mantra de mi vida. Volví a mi habitación. Escondí el trozo de papel detrás de la funda de mi teléfono. El lugar más seguro por ahora. Esa noche me quedé despierta, mirando fijamente, escuchando los sonidos de la casa siendo carcomida por dentro. A la mañana siguiente, cerca de las 10, mientras Luis y Mariana estaban sentados viendo la televisión en la sala, a propósito con el volumen alto para ignorar mi presencia, se escuchó el sonido de una motocicleta detenerse afuera. El cartero. Señora, ¿Teresa Aguilar? Soy yo. El cartero me entregó un sobre grande. El logo rojo brillante del banco impreso en la esquina izquierda. Mi corazón se detuvo por un latido. Mariana se giró bruscamente. Sus ojos estaban nerviosos como los de un animal acorralado. Intentó levantarse de golpe, pero fui más rápida. Tomé el sobre. Fui directamente a mi habitación. Cerré con llave. ¡Mamá! ¿Qué es eso?, gritó Mariana desde afuera. Solo correo basura de seguros. Respondí. Mi voz era extrañamente tranquila. Me senté en la cama. Rasgué el sobre. Dentro había una notificación de retraso para la presentación de documentos adicionales y una copia del contrato de crédito preliminar. Mis ojos se deslizaron rápidamente por las líneas. Prestatario: Luis Ramírez. Coaval: Teresa Aguilar. Propiedad hipotecada. La casa en la dirección de mi casa. Y al final de la página, el lugar para la firma del aval. Una firma garabateada. Se parecía a mi firma, muy parecida. Pero el bucle en la T
era un poco tembloroso, y la presión de la pluma en la A era demasiado fuerte. Reconocí la letra de Mariana al instante. Ella solía firmar las boletas escolares de Mateo con ese tipo de trazo. Apreté el papel. Ya no era una sospecha. Esto era la prueba de un crimen. Quería tomar este papel y arrojárselo a la cara. Quería llamar a la policía de inmediato. Pero me detuve. Si lo hacía ahora, Luis lo negaría todo. Mariana diría que estoy vieja y senil, que estoy imaginando cosas. Romperían este papel. Destruirían cualquier rastro restante. Y lo más importante, tenían a Mateo. Si insistía, perdería a mi nieto para siempre. Tenía que ser paciente. Guardé el papel en el fondo del armario, entre las capas de mi ropa de invierno vieja. Salí. Mi rostro estaba tan inexpresivo como un estanque de agua estancada. Una aseguradora ofreciendo un paquete de jubilación. Eso es todo, dije despreocupadamente al pasar por la sala. Mariana suspiró aliviada. Le lanzó una mirada a Luis, guiñándole un ojo. Pensaban que yo era vieja y estúpida. Perfecto. Que sigan creyendo eso. Al mediodía, fingí ir al patio trasero a regar las plantas. Pero di la vuelta, escondiéndome detrás de la pared junto a la ventana de la cocina, donde Luis y Mariana estaban preparando el almuerzo. La ventana estaba entreabierta. Sus voces se escuchaban perfectamente. Te lo dije, solo necesitamos que tu mamá firme como aval. La voz de Mariana, aguda y calculadora. El banco no embargará la casa de inmediato. Ella tiene una casa para pagar todas las deudas. Tiene ahorros. Ella es un activo viviente. Pero, ¿y si mamá descubre lo de la firma? La voz de Luis temblaba. Si lo descubre, será demasiado tarde. Mariana se rió con sorna. El expediente ya está en el sistema. Diremos que ella prometió ayudar y luego cambió de opinión. ¿Quién le creerá a una vieja senil más que a una pareja joven e inteligente? Apreté mis labios hasta que sangraron. Pero lo siguiente fue lo que realmente me dejó helada. Ya hablé con la tía Marta. Todos piensan que tu mamá está tacaña. Ahora solo necesitamos aumentar la presión un poco más. ¿Cómo aumentar la presión? Si se pone terca y se niega a ir a verificar. La voz de Mariana se hizo más baja, más maliciosa. Diremos que está mostrando señales de demencia. Pediremos un informe psiquiátrico. ¿Estás loca? Mamá no está senil. Luis protestó débilmente. Lo importante es que los demás lo crean. ¿Quieres perder la casa de Zapopan? ¿Quieres que Mateo viva en una posilga para siempre? ¿O quieres meter a tu mamá en un lugar de cuidado para poder manejar fácilmente los documentos? ¿Asilo de ancianos? Exacto. Un lugar de cuidados especiales. Allí la mantendrán callada. Y nosotros nos haremos cargo de sus bienes en su nombre. El mundo se oscureció ante mis ojos. Tuve que agarrarme con ambas manos a la pared áspera para no caerme. La aspereza de la pared me raspó la piel, pero no sentí dolor. El dolor en mi corazón era 1000 veces mayor. No solo querían dinero, querían deshacerse de mí. Querían convertirme en una loca. Querían encerrarme en un asilo para robarme esta casa. Eso no era una suposición, era un plan. Mariana mencionó la cantidad exacta del enganche de la nueva casa. Mencionó el nombre exacto del psiquiatra que conocía. Lo habían calculado todo. Yo era la oveja gorda esperando a ser sacrificada. Retrocedí. Arrastré mis pies hasta mi habitación. Me senté en la cama. Mi respiración era agitada. No me están pidiendo ayuda. Me están usando como un escudo. Y cuando el escudo se rompa, me tirarán a la basura. Esa tarde, vi a Luis sentado solo en el porche, fumando. Había dejado de fumar hacía 5 años y ahora había vuelto. Su mano temblaba al sostener el cigarro. Salí. ¿Estás bien? Se sobresaltó. El cigarro se cayó al suelo. Me miró. Sus ojos estaban asustados, culpables, pero también llenos de cobardía. Se agachó a recoger el cigarro, evitando mi mirada. Mamá, no te metas en mis asuntos. Solo tienes que firmar y ya, dijo secamente. Miré a mi hijo. Vi a un hombre débil, un hombre controlado por su esposa, cegado por la codicia, pero en el fondo, todavía asustado. No era completamente malo, solo era demasiado cobarde, y esa cobardía estaba ayudando al mal a matar a su madre. No dije nada más.
Me di la vuelta y entré a la casa. Mi silencio lo hizo entrar aún más en pánico. Volví a mi habitación, saqué papel y bolígrafo. Comencé a dibujar un diagrama. Mariana quiere la casa. Necesita un aval. Yo me niego. Falsificación de firma. Necesita verificación. Yo no voy. Montar el escenario de mamá senil. Encerrarme en el asilo. Robo de propiedad. Todo encajaba perfectamente. Lógico. Cruel. Recordé las frases que Mariana había dicho. Esta casa será de Luis después. ¿Para qué guardas el dinero, mamá? No fueron frases dichas al azar. Fueron una declaración de robo. La cena de esa noche fue tensa. Nadie dijo una palabra. Después de comer, Mariana puso un papel sobre la mesa frente a mí. Mañana a las 9 de la mañana. Vas a ir conmigo al banco. No era una pregunta. Era una orden. ¿Para qué? Pregunté, sin apartar la mirada de mi plato. Para verificar la firma. Solo 5 minutos. Ya hice la cita. ¿Y si no voy? Mariana sonrió. Una sonrisa hermosa pero gélida. Si no vas, creo que no estarás lo suficientemente sana para ver a Mateo de nuevo. Quizás necesites descansar y recuperarte en un lugar más tranquilo, lejos de tus nietos, para que no te agiten. Me estaba amenazando abiertamente. O firmaba para morir por la deuda. O no firmaba y era internada en un asilo, perdiendo a mi nieto para siempre. Levanté la vista para mirarla. Luego miré a Luis. Él estaba agachado, comiendo. De acuerdo, dije. Mariana levantó una ceja, sorprendida por mi rápida aceptación. Mañana iré. Me levanté, fui a mi habitación. Cerré la puerta, saqué el sobre del banco. Saqué el trozo de papel de la funda del teléfono. Los miré por última vez. Esa noche, no dormí. Me senté con el sobre del banco en mis manos. Y entendí que mañana me ahorcarían con mi propia firma. Pero no sabían una cosa. No iba a firmar. Iba a ver qué truco harían. Y a prepararme para el golpe de gracia final. A la mañana siguiente, 15 minutos antes de las 9, un taxi se detuvo frente a la puerta. Mariana no dejó que Luis condujera. Quería que Luis se sentara atrás, atrapándome, para asegurarse de que no pudiera saltar en medio de la carretera. Mariana vestía un elegante vestido color crema, el pelo recogido, maquillaje ligero. Parecía un ángel filial llevando a su madre anciana a dar un paseo, pero yo olía la falsedad. Era más fuerte que el perfume Chanel que usaba. Sube, mamá. Solo son 5 minutos. Ella sonrió. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Subí al auto. Luis se sentó a mi lado. Estaba silencioso como una roca. Sus manos estaban entrelazadas, apretadas hasta ponerse blancas. No se atrevía a mirarme. El auto arrancó. Nos dirigimos hacia Zapopan, el barrio de los ricos. Los brillantes rascacielos pasaban a través de la ventana. Miraba hacia afuera, pero mi mente estaba reproduciendo la cinta de audio en mi cabeza. Métanla en el asilo. Robar la propiedad. Apreté mi viejo bolso contra mi pecho. Dentro había escondido la copia del documento con la firma falsificada que encontré ayer. No lo llevaba para dárselo a la policía. Aún no era el momento. Lo llevaba para recordarme a mí misma. No te ablandes. Los que están sentados a mi lado no son mis hijos, son cazadores. El banco estaba helado. El aire acondicionado a toda potencia. ¿O era mi sangre que se había congelado? Mariana caminó con confianza sobre sus tacones altos. Me llevó directamente al mostrador de servicios VIP. Lo había arreglado con antelación. Un joven empleado del banco, bien vestido, sonrió al recibirnos. Bienvenida, señora Teresa. Por favor, tome asiento. La señora Mariana ya presentó el expediente. Me deslizó una gruesa carpeta de documentos. Solo necesitamos que firme en estos 3 lugares para completar el proceso de desembolso. Mariana se paró justo detrás de mi silla. Su aliento golpeaba mi nuca, frío. Firma, mamá. Rápido para que podamos volver con Mateo. Tomé el bolígrafo, pero no firmé. Pasé las páginas lentamente. Señora, ¿Teresa? El empleado dudó. Necesito leer, dije. Mi voz era fría. Mamá, ya habías aceptado en casa. ¿Por qué perder el tiempo de la gente leyendo?
Mariana me regañó suavemente. Su mano apretó mi hombro con fuerza. Me dolió. Aparté su mano. Pasé a la página 4. Sección, aval, coacreditada. Y la página 7. Sección, autorización de débito. Pero lo que más me heló la sangre estaba en la última página. Un documento adjunto que no había visto ayer. Poder notarial. Contenido. Autoriza a Luis Ramírez a disponer de la propiedad en la dirección para garantizar la obligación de pago de la deuda. No solo querían que yo fuera aval, querían que les entregara la casa. Querían despojarme de mi propiedad justo aquí, justo ahora. Levanté la cabeza. Miré directamente al joven empleado. ¿Quién presentó este expediente? Fue el señor Luis y la señora Mariana, señora. ¿Por qué ya hay una firma mía en el borrador? Yo nunca he estado aquí. El empleado, confundido, miró a Mariana. Mariana intervino inmediatamente, forzando una risa falsa. «Ay, mi mamá es olvidadiza. Ella firmó en casa el otro día, y nosotros lo trajimos para presentarlo con antelación. Está mayor, a veces recuerda, a veces olvida». Se giró hacia mí, sus ojos afilados como cuchillos. «Mamá, deja el drama, firma ya». Cerré la carpeta de documentos. El sonido de un pum resonó en la silenciosa sala del banco. «No voy a firmar». La sonrisa de Mariana se esfumó. Se inclinó, acercando su boca a mi oído. Esta vez no había dulzura falsa, solo una amenaza cruda. «Escúchame bien. Mateo está en casa con la nueva niñera. Le di instrucciones. Si no la llamo al mediodía para decirle, ya está hecho. Ella se llevará a Mateo a otro lugar». Me giré bruscamente para mirarla. «¿Te atreverías?» «Inténtalo, mamá. Me pones en dificultades. ¿Crees que te dejaré ver a tu nieto? Morirás sola en esa casa vieja, y nadie irá a tu funeral». Luis estaba de pie a un lado. Lo escuchó todo. Lo miré, buscando ayuda. «¿Luis? ¿Dejas que tu esposa me hable así?» Luis desvió la mirada. Murmuró. «Mamá, solo tienes que firmar. ¿Por qué exageras? Eres tan egoísta». Me quedé helada. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. La gente alrededor comenzó a mirar. Vieron a una anciana difícil, amargando la vida de una joven pareja. Me sentí convertida en la alborotadora. Recordé a Mateo. Recordé cuando tenía fiebre alta. Me quedé despierta toda la noche poniéndole paños. Ahora, sus propios padres lo estaban usando como una soga para estrangularme. Mariana me vio en silencio, pensando que me había rendido. Me empujó el poder notarial más cerca. «Firma esto primero. Así me ahorrarás tener que llevarte de un lado a otro más tarde. Tienes la casa para pagar todas las deudas. Puedes vender una parte o volver a hipotecarla. De todos modos, cuando mueras, la casa será de Luis». Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Rasgó la última cortina de seda del vínculo familiar. En sus ojos, yo ya estaba muerta. Solo era un cuerpo que respiraba, sosteniendo una propiedad para ellos. Me levanté. La silla se deslizó hacia atrás. Miré a Mariana. Miré a Luis. Miré al empleado del banco. «Estoy completamente lúcida», dije fuerte, mi voz resonando en toda la sala. «Confirmo. No estoy de acuerdo en firmar. Y las firmas preexistentes en este expediente deben ser investigadas». El empleado se puso pálido. Mariana se quedó petrificada por un segundo. Luego su rostro se puso rojo de rabia. Se giró hacia el empleado, su voz fuerte y clara. «Lo siento. Mi suegra padece demencia. Está empezando a mostrar signos de Alzheimer. Traeré un certificado médico más tarde». Estaba ejecutando su plan. Desacreditarme públicamente. Sentí la humillación subir por mi garganta. No iba a discutir con ella aquí, porque sabía que cuanto más discutiera, más parecería una loca. Me di la vuelta. Caminé directamente hacia la puerta. «Detente, mamá». Mariana siseó. No me detuve. Salí de ese infierno con aire acondicionado, hacia el sol cegador de Guadalajara. El sol me quemaba la piel, pero mi corazón estaba frío como el hielo. Habían declarado la guerra. Al llegar a casa, el ambiente era como un funeral. Mariana irrumpió primero. Arrancó el manojo de llaves de la puerta trasera de un estante.
Corrió a la habitación de Mateo. El niño, al escuchar el ruido, salió. «Abuela». Estaba a punto de correr hacia mí. Mariana lo agarró de la camisa. Lo jaló hacia atrás. «Entra. A partir de ahora, tienes prohibido acercarte a tu abuela». «Pero, abuela». «Adentro, ahora». Empujó al niño a la habitación. Cerró la puerta con llave. El sonido del pestillo haciendo clac. Fue como el sonido de un disparo en mi corazón. Luis estaba apoyado contra la pared, mirándome fijamente. «¿Estás satisfecha, mamá? Ahora toda la familia va a morir». Lo miré. Ya no sentía dolor. El dolor había superado el umbral y se había transformado en otra cosa. Entumecimiento y frialdad. Fui a mi habitación. Cerré la puerta. Escuché a Mateo llorar histéricamente al otro lado de la pared. Un llanto desgarrador. Me senté en la cama, cubriéndome los oídos con las manos. Mis lágrimas cayeron. Pero no se me permitía desmoronarme. Si me desmoronaba ahora, Mateo crecería con estos estafadores. Se convertiría en un segundo Luis. Tenía que salvarme, para salvarlo a él. Esa noche, saqué el sobre del banco. Lo puse junto a la nota que registraba lo que había oído. Abrí mi armario, saqué una carpeta marrón. Esta era la carpeta que usaba para guardar los documentos más importantes de mis días como contadora. Comencé a clasificar. Escrituras de la casa, libreta de ahorros, copia de mi firma real, notas con la fecha y hora de los eventos. Escribí una línea en la primera página de mi cuaderno. Usaron mi información personal para crear un expediente falso. Se están preparando para convertirme en una senil para robar mi casa. Hice un juramento a mí misma. No gritaría. No rogaría. Haría lo que mejor sé hacer: revisar documentos y bloquear el flujo de dinero. Cerca del amanecer. De repente recordé algo. Un rayo de luz brilló en mi cabeza en medio de la oscuridad. Mi vieja amiga, Clara. Clara trabajó conmigo en el taller de costura. Luego se transfirió a trabajar como archivera en una notaría. Clara conocía el proceso. Clara conocía la ley. Y lo más importante, Clara odiaba la mentira. Miré el reloj. Las 5 de la mañana. Tomé mi teléfono. Redacté un mensaje. Pero no lo envié. Esperé. Guardé mi expediente en mi bolso. Me puse ropa más formal que mi ropa de casa. Me miré en el espejo. La mujer en el espejo tenía ojeras, piel arrugada, pero esa mirada era la misma que hace 30 años, cuando me paré sola frente a la tumba de mi esposo y juré criar a mi hijo. A la mañana siguiente, preparé café como siempre. Dije sí como una madre amable y resignada. Pero en mi bolso llevaba lo que les impediría volver a llamarme olvidadiza. Pensaban que yo era una vieja oveja. Olvidaron que una oveja madre, cuando es acorralada para proteger a su cría, también sabe embestir. Si tu propio hijo te presiona con tu nieto para que firmes una deuda, ¿qué harías? ¿Te rendirías para ver a tu nieto o lucharías hasta el final? Deja un comentario abajo. A la mañana siguiente, me levanté a las 5. Preparé café. El olor a canela y piloncillo se esparció de nuevo, pero esta vez ya no era el olor de la paz, era el olor del camuflaje. Arreglé la mesa. Puse el plato de pan tostado en el lugar de Luis. Puse el vaso de jugo de naranja en el lugar de Mariana. Cuando salieron de la habitación, con una expresión hostil, hablé primero. «Lo siento». Luis se detuvo. Mariana levantó una ceja. Sospechosa. «Ayer me alteré un poco», dije. Mi voz era suave. Bajé la mirada a mis manos entrelazadas. «Estoy vieja». Al ver el banco, tantos papeles, me asusté. Necesito más tiempo para pensar. Fue una mentira perfecta. Dio justo en su ego. Creyeron que el castigo de ayer, prohibirme ver a Mateo, las amenazas, había funcionado. Mariana relajó los hombros. Se sentó, sonriendo con aire de triunfo. «Te lo dije. Solo piensa bien. Lo hacemos por tu bien, porque un asilo es muy triste». Ella volvió a amenazar. Pero esta vez, su voz era más suave. Luis suspiró aliviado. Devoró el pan tostado. «Tómate tu tiempo, mamá. Unos días más están bien. Solo que sea antes del fin de semana». «Sí, lo calcularé», asentí.
Estaba ganando tiempo, y lo más importante, estaba haciendo que bajaran la guardia. A las 9 de la mañana. Luis se fue a trabajar. Mariana llevó a Mateo al supermercado. Quería recompensar al niño por haber estado encerrado ayer. La casa estaba vacía. Era el momento de actuar. No descansé. Trabajé. Saqué todos los documentos de la caja de metal. Usé mi teléfono para tomar una foto de cada página. Escrituras. Acta de nacimiento de Luis. Copia antigua de mi INE. Tomé una foto del sobre semiabierto. Luego, saqué mi cuaderno de contadora. Escribí un relato detallado de lo que sucedió ayer en el banco. Hora: 10:15 a.m. Lugar: Banco X, sucursal, Zapopan. Empleado: hombre, con gafete Jorge. Evento: descubrimiento de poder notarial no revelado. Mis notas eran cortas, concisas, sin emoción, solo la verdad. En un tribunal, las lágrimas no tienen valor, solo las pruebas hablan. Un pequeño descubrimiento me llamó la atención. En una pila de papeles viejos de Luis que dejó en el cajón de la sala, había una factura de tarjeta de crédito a nombre de Mariana. La deuda ascendía a 200,000 pesos. Fecha límite de pago: la próxima semana. Lo entendí. No estaban comprando una casa por un futuro mejor. Estaban comprando una casa para refinanciar deudas. Necesitaban un gran préstamo para tapar esos enormes agujeros de deuda de consumo. Están usando mi propia grasa para freírme. Guardé esa factura en mi carpeta de pruebas. Cerré la puerta. Caminé hasta el cajero automático más cercano. No el que estaba cerca de casa, sino el que estaba a 2 cuadras de distancia. Inserté mi tarjeta. Cambié mi PIN. Luego, llamé al servicio de atención al cliente del banco. Quiero registrarme en el servicio de notificación de movimientos de saldo por mensaje de texto. Y quiero activar la función. Toda transacción superior a 5,000 pesos debe ser verificada con huella dactilar en el mostrador. El operador lo confirmó. Listo, señora. Suspiré aliviada. Ahora, aunque me obligaran a firmar un cheque o me robaran la tarjeta, no podrían sacar un centavo. No saqué el dinero, porque sacar efectivo ahora es peligroso. Podrían registrarme y robármelo. Dejé el dinero en el banco, pero construí un muro de acero a su alrededor. Al llegar a casa, vi a Mariana atareada en la cocina. Me miró, sus ojos escudriñando. ¿A dónde fuiste, mamá? Fui a comprar medicina para el dolor de cabeza. Levanté la pequeña bolsa de la farmacia. Mariana echó un vistazo a mi bolso. No estarás planeando retirar dinero, ¿verdad? Retirar efectivo ahora es peligroso. Déjalo en la libreta para que esté seguro. Temía que yo estuviera liquidando activos. Me reí ligeramente. No. Estoy vieja. ¿Para qué quiero efectivo? Ella sonrió. Una sonrisa de satisfacción. No sabía que el dinero seguía ahí, pero yo me había tragado la llave. Por la tarde, me encerré en el baño. Abrí el grifo a todo volumen para amortiguar la conversación. Llamé a Clara. Clara. Soy yo, Teresa. Teresa, qué gusto oírte. ¿Qué pasa? ¿Tu voz suena extraña? Necesito preguntarte algo profesional. Si alguien falsifica una firma en un expediente de préstamo y se colude con un empleado del banco, ¿cuál es la pena? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Teresa, ¿de quién hablas? Solo respóndeme. Legalmente, es fraude para obtener bienes y falsificación de documentos. Dependiendo de la severidad, pero definitivamente es un cargo penal, de 3 a 7 años de cárcel. Si hay circunstancias agravantes como abuso de una persona mayor, sería más grave. Me estremecí. Mi hijo. Cárcel. Mi corazón se retorció, pero la imagen de Mateo encerrado en la habitación ayer apareció. Gracias, Clara. Necesitaré tu ayuda. Necesito una notaría confiable para hacer un testamento y anular cualquier poder notarial de inmediato. Ven a mi oficina, mañana. De acuerdo. Colgué. No quería meter a mi hijo a la cárcel, pero necesitaba un arma cargada en la mesa de negociación. La cena de esa noche fue mucho más tranquila. Mariana y Luis creyeron que yo me había portado bien.
Comenzaron a hablar en voz alta sobre el futuro. «Compraré el sofá color crema para la nueva sala», dijo Mariana emocionada. «Yo haré una oficina privada». Luis la secundó. «Mamá». Mariana se giró hacia mí, poniéndome un trozo de carne en el plato. «¿Qué color quieres que pintemos tu habitación? ¿Azul claro? Para que estés tranquila, tranquila». Quería decir, como una habitación de hospital. Asentí. «Lo que sea». Rieron y hablaron. Estaban celebrando sobre el cadáver de mi libertad. Una frase que Mariana soltó me hizo levantar la oreja. «Los documentos del otro lado ya están listos. El abogado dice que solo necesitamos la confirmación de tu mamá y el lunes que viene se desembolsa el dinero». El lunes que viene. Hoy es jueves. Me quedaban 3 días. Después de comer, me ofrecí a lavar los platos. Mateo se coló en la cocina. Mariana estaba ocupada mirando catálogos de muebles y no se dio cuenta. «Abuela», susurró el niño. Rápidamente me sequé las manos y lo abracé. «Abuela, ¿por qué mamá está enojada contigo últimamente? ¿Dice que estás enferma de la cabeza?» Mi corazón dio un vuelco. Ya habían comenzado a inyectar mentiras en la mente del niño. «No estoy enferma, Mateo. Estoy muy sana». Miré profundamente a los ojos de mi nieto, ojos claros, aún no enturbiados por la codicia. «Abuela, quiero quedarme contigo. Nuestra casa es más tranquila». Esa frase selló mi determinación. Si no hacía nada, el niño crecería en una familia construida sobre mentiras. Se convertiría en un segundo Luis. Tenía que extirpar este cáncer. Por él. «Te lo prometo. Mantendré esta casa en paz». Mariana llamó desde la sala. «Mateo, ven a probarte la ropa». Solté a mi nieto. «Ve con tu mamá». Mateo corrió. Me apoyé en el fregadero. Ya no era la anciana débil. Era la guardiana del futuro de mi nieto. Esa noche, organicé los documentos por última vez. Elegí otro bolso. El bolso de cuero negro que rara vez usaba. Guardé la carpeta de contraataque dentro. El tablero de ajedrez estaba listo. Planeaba ir a ver a Clara a la mañana siguiente. Pero, justo cuando apagué la luz para acostarme, escuché a Luis hablando por teléfono en el balcón. Su voz era apresurada, en pánico. «¿Qué? ¿Por qué tan pronto? Pero mi mamá no ha firmado». «¿Mañana? ¿El juzgado?» Me levanté de golpe. Pegué la oreja a la puerta. «Está bien. Está bien. Me encargaré de eso». Luis colgó. Escuché sus pasos impacientes de un lado a otro. Luego los susurros de una discusión con Mariana. Llamó el abogado del banco. «Están presionando. Algo salió mal». «¿Qué pasó?» «Sospechan de fraude en el expediente. Enviaron una citación de verificación de emergencia. Mañana el papel llegará a la casa». Me senté en la oscuridad. Mi plan era el lunes. Pero el imprevisto había ocurrido. Su falsedad había sido detectada por el sistema antes de lo esperado. Pensaban que me estaba preparando para perder, pero en realidad estaba preparando el lugar para su caída. Y mañana, cuando ese documento de citación llegara a la puerta, esta obra bajaría el telón más rápido de lo que esperaban. Temprano a la mañana siguiente. Llovía. La repentina lluvia de Guadalajara golpeaba el techo de lámina como un martillo. El cielo era gris, pesado de agua, exactamente como la atmósfera en mi sala en ese momento. 7:15 de la mañana. El timbre sonó. No era el sonido vacilante de un invitado, sino el sonido firme de la autoridad. Luis se apresuró a abrir la puerta. Llevaba puesto su pijama, el pelo revuelto. No había dormido en toda la noche. El hombre parado afuera vestía un impermeable negro, con un sobre con sello oficial en la mano. «Señor Luis Ramírez, soy yo. Citación para la verificación del expediente de préstamo. Hay señales de fraude. Se requiere su presencia a las 2 de la tarde de hoy, en la notaría pública No. 4». Luis tomó el sobre. Su mano temblaba tanto que el papel se mojó con el agua de lluvia. El hombre miró dentro de la casa. Sus ojos se encontraron con los míos. Asintió levemente. Luego se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró. Luis se giró. Su rostro estaba blanco como la muerte. «Mamá», exclamó, su voz destrozada. Mariana salió corriendo de la habitación.
Le arrebató el sobre, lo rasgó, lo leyó rápidamente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Fraude? ¿Por qué fraude? ¿Están locos? Se giró hacia mí. Sus ojos ardían de odio. Fuiste tú. Hiciste algo, ¿verdad? Yo estaba sentada en el sofá. Mis manos estaban pulcramente colocadas en mis rodillas. A mi lado, el bolso negro que había preparado la noche anterior. No hice nada, dije. Mi voz era tan tranquila que resultaba fría. Solo me quedé en casa. Ustedes fueron los que presentaron el expediente. Mariana se abalanzó. Intentó agarrarme del hombro, pero mi mirada la detuvo. Ya no era la mirada de la suegra resignada. Era la mirada de alguien que había visto a través del alma de su oponente. No me toques, dije suavemente. Si no quieres agregar el cargo de agresión a una persona mayor a tu historial. Mariana retrocedió. Respiraba con dificultad. Tú, nos traicionaste. Prometiste ayudarnos. ¿Cuándo prometí eso? Lo prometiste de palabra. Dijiste que querías a tu nieto. ¿Ahora le avisas al banco que el expediente es falso para matar a tu propio hijo y nieto? Ella gritó. La táctica del perdedor. Invertir el papel de víctima. Luis se rascaba la cabeza, caminando de un lado a otro en la sala. Se acabó. Se acabó. Si descubren que la firma no coincide. «Cállate», Mariana le gritó a su esposo. Se giró para mirarme, su voz se tornó amenazante. «Escúchame. Esta tarde, cuando salgamos, tienes que decir que sí firmaste, que solo lo olvidaste. Vas a confirmar tu firma en el momento. ¿Entiendes? Y si no lo hago, si no lo haces». Ella sonrió con sorna, señalando la habitación de Mateo. «Nunca más volverás a ver a tu nieto. Me lo llevaré muy lejos, a un lugar donde aunque mueras, no encontrarás su tumba». Justo en ese momento, el teléfono de Luis sonó. El altavoz estaba encendido. «Hola, señor Luis Ramírez, llamo del Banco X». Sí, soy yo. Le notificamos la suspensión temporal de su préstamo. El sistema de alerta de riesgo ha sido activado debido a que la firma del aval no coincide con la muestra archivada. Además, la voz del empleado del banco se puso seria. Hemos detectado que los documentos de identidad de la señora Teresa Aguilar fueron utilizados para abrir 2 tarjetas de crédito adicionales la semana pasada. Esto presenta indicios de actividad criminal. El teléfono se le cayó a Luis. Cayó al suelo de madera. ¡Pum! 2 tarjetas de crédito. Levanté una ceja. No sabía este detalle. Resulta que me robaron más de lo que pensaba. Mariana se puso pálida. Ya no gritaba. Estaba asustada. Por primera vez, vi miedo real en sus ojos. No miedo a perder dinero, sino miedo a la cárcel. Mariana miró a su alrededor. Estaba como un animal acorralado. Y un animal acorralado muerde. Sacó su teléfono. «¿Doctor Gómez?» «Sí, soy Mariana. ¿Podría venir a mi casa ahora mismo? Mi suegra está teniendo un episodio». Me miró fijamente mientras hablaba. Está rompiendo cosas. No recuerda quién es. Incluso intentó quemar la casa. Sí. Necesito urgentemente un certificado de capacidad mental. Ahora mismo. Para presentarlo en el juzgado. Me quedé sentada en silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por el asco. Estaba jugando su última carta, convertirme en una loca justo antes de la hora H. Si el médico venía y confirmaba que yo no estaba en mi sano juicio, mis palabras en la notaría esta tarde no tendrían valor. Luis miraba a su esposa petrificado. «¿Qué haces?» Mamá está sentada en silencio. «¿Quieres ir a la cárcel?» Mariana siseó, cubriendo el micrófono del teléfono. «Si ella está lúcida, morimos. Si ella está loca, somos los tutores legales. Nos libraremos del cargo de falsificación». Luis me miró. Luego miró a su esposa. Se quedó en silencio. El silencio cómplice más cruel que jamás haya presenciado. Me levanté. Mariana se sobresaltó, retrocediendo. «¿Qué vas a hacer?» No respondí. Tomé mi bolso. Saqué mi teléfono. Marqué un número. «Clara. Voy para allá. Ahora mismo». Colgué.
Miré a los dos que estaban frente a mí. ¿Creen que me voy a quedar quieta esperando que su médico venga a ponerme una inyección? Caminé hacia la puerta. Mariana se abalanzó para bloquear el camino. No te vas a ir a ninguna parte. Saqué una carpeta de mi bolso. Color marrón. Gruesa. Aquí hay copias de todos los recibos de las veces que Luis me pidió dinero. Hay fotos de las firmas falsificadas que practicaron. Hay la grabación de la conversación en la que planeaban internarme en un asilo. El rostro de Mariana se quedó sin color. Luis se desplomó en el sofá. Si no me presento en la notaría esta tarde, dije. Mi voz era clara, palabra por palabra. Mi abogado enviará esto directamente a la policía criminal. Ya no será una disputa civil. Será un caso de cárcel. Miré directamente a los ojos de Mariana. Apártate. Ella tembló. Sus pies se movieron automáticamente a un lado. Abrí la puerta. La lluvia me golpeó la cara. Estaba frío, pero sentí que ardía por dentro. No miré hacia atrás. Caminé hacia la calle, haciendo señas a un taxi. Sentada en el coche, miré por el espejo retrovisor. Mi casa se alejaba en la lluvia. Una vez fue un hogar. Ahora era la escena de un crimen. Esta tarde, en la notaría, no solo protegería mis bienes, desenmascararía a aquellos que se disfrazaron de familia. Ellos se adelantaron un paso. Pero yo había estado esperando este momento desde el primer día que me encajaron esa pila de documentos de deuda. Conductor. A la notaría pública no. 4, por favor. Sí, señora. El coche se fue en la lluvia. Pensaban que iba a rogar por piedad, pero, en realidad, me estaba preparando para decir la verdad ante todos. Notaría pública no. 4. El espacio era lujoso, con paneles de madera de roble, pero escalofriantemente frío. El aire acondicionado zumbaba. Olor a papel, a tinta, a legalidad. Las 2 de la tarde. Me senté a un lado de la mesa. Mi abogado, un amigo de Clara, se sentó a mi lado. Apreté la carpeta marrón de documentos contra mi pecho. Enfrente estaban Luis y Mariana. Estaban acompañados por un abogado de aspecto astuto. Mariana se había cambiado el pijama por un vestido negro discreto. Su rostro estaba pálido, con los ojos llorosos. Estaba interpretando el papel de la nuera devota traicionada por su suegra. Luis tenía la cabeza gacha. Sus manos estaban apretadas, blancas. En la cabecera de la mesa estaban el notario principal y el representante legal del banco. La atmósfera estaba tensa, como una cuerda a punto de romperse. Mi corazón latía con fuerza en mi viejo pecho. No vine aquí a llorar. Vine aquí a terminar con esto. Su abogado habló primero. Señores, mi cliente, el señor Luis Ramírez, es un hijo devoto. Este préstamo fue acordado verbalmente por la señora Teresa hace 3 meses. El hombre ajustó sus lentes. Su voz era suave. La señora Teresa prometió ayudar a su hijo y nieto a comprar una casa. Pero debido a su avanzada edad y a su inestabilidad psicológica, cambió de opinión en el último momento, causando graves daños a la reputación de mi cliente. Mariana sollozó. Usó un pañuelo para secarse las lágrimas. Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Dijiste que querías a Mateo. Ahora llamas a la policía. ¿Quieres ver a tu propio hijo en la cárcel? Sus sollozos resonaron en la habitación. Dolorosos, falsos. Luis levantó la cabeza. Me miró. Una mirada de súplica. Mamá, solo tienes que confirmar que estás de acuerdo. Todo estará bien. Te lo ruego. Una obra de teatro perfecta. Querían usar la emoción para encubrir la infracción legal. Querían convertirme en la villana, la madre cruel que empuja a su hijo a la desesperación. El representante del banco me miró con una expresión de incomodidad. Señora Teresa, ¿es cierto que dio su consentimiento verbalmente? Respiré hondo. Me levanté. No miré a Luis, no miré a Mariana, miré directamente al notario. Nunca di mi consentimiento. Mi voz no era fuerte, pero era clara. Cortó el sollozo de Mariana. Y nunca firmé. Abrí mi bolso. Saqué el primer documento. Esta es una copia de mi firma original en mis documentos fiscales durante 30 años. Lo puse sobre la mesa. Y esta. Saqué la copia del expediente de préstamo que había tomado en secreto. Es la firma en este expediente.
Señalé el bucle en la letra T. Soy diestra. Mi firma siempre se inclina 15 grados a la derecha. Pero esta firma, el bucle está recto, y la presión de la pluma en la A es muy fuerte. Se marca hasta en la parte de atrás del papel. Me giré hacia Mariana. Ella estaba en silencio. Ese es el hábito de una persona zurda que intenta imitar la firma de otra persona. Y mi nuera Mariana es zurda. Toda la sala se quedó en silencio. El abogado de ellos comenzó a sudar. Rápidamente revisó el expediente. Eso no es todo. Saqué el segundo documento. El expediente dice: la firma del aval se realizó el día 15 del mes pasado, en mi domicilio, con un empleado de crédito como testigo. Miré al representante del banco. Él asintió. Es correcto. El día 15 del mes pasado. Puse un boleto de autobús y una factura de hospital sobre la mesa. Estaba en Puebla visitando la tumba de mi esposo. Viajé desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Las cámaras de seguridad de la terminal de autobuses pueden confirmarlo. Entonces, miré directamente a Luis. ¿Quién fue la mujer que se sentó en mi casa a firmar por mí ese día? Luis temblaba. No se atrevía a levantar la cabeza. Mariana estaba pálida. Sabía que su mentira acababa de ser destrozada por pruebas irrefutables. Ya no era una promesa verbal vaga. Esto era una coartada. Mi abogado intervino, asestando el golpe final. El señor Luis dice que su madre acordó ayudar con el dinero. Entonces preguntó: ¿por qué no hay ninguna transacción de transferencia de dinero en la cuenta de su madre? ¿Por qué tuvo que bloquear sus tarjetas y reportar la pérdida de sus documentos? Se giró hacia Luis. Usted dice que su madre fue voluntaria, pero las acciones de ella son las de alguien que se defiende de un ladrón. Luis abrió la boca para decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. Miró a Mariana pidiendo ayuda, pero Mariana ahora tenía la cabeza gacha, arrugando su pañuelo. Su alianza malvada se había disuelto en el momento en que se reveló la verdad. Se contradecían a sí mismos. El notario principal, que hasta ahora solo había observado en silencio, levantó la mano para detener la discusión. Ajustó sus lentes, mirando fijamente a Luis. La mirada inquisitiva y severa de un representante de la ley. Preguntó lentamente, palabra por palabra: Señor Ramírez, solo le haré una pregunta. El espacio se paralizó. El zumbido del aire acondicionado pareció desaparecer. ¿Tiene alguna prueba, aunque sea un mensaje o una grabación, que demuestre que su madre aceptó voluntariamente usar su única casa para pagar sus deudas? Luis lo miró. Luego me miró a mí. En sus ojos en ese momento vi el colapso. No el colapso de un plan, sino el colapso de su carácter. Recordó las veces que me presionó, las veces que su esposa me ridiculizó. No tenía nada, excepto la codicia y la coacción. Luis bajó la cabeza. Su voz era un murmullo, débil como un último aliento. No, señor. Mariana rompió a llorar. Esta vez lloraba de verdad, lloraba de miedo. El representante del banco se levantó, recogiendo el expediente. Notificamos la cancelación inmediata de este préstamo. Este expediente muestra serios indicios de fraude. Lo transferiremos al departamento legal para considerar la responsabilidad penal del prestatario. Miró a Luis y Mariana con desprecio. Y, por supuesto, la casa en Zapopan verá su depósito incautado. El notario estampó el sello de cancelado en el poder notarial falsificado. El sonido del sello golpeando la mesa sonó como el martillo de un juez. Fin. No hubo aplausos. Solo los sollozos de Mariana y el pesado suspiro de Luis. Habían perdido. Completamente. Recogí mis documentos. Los guardé en la carpeta marrón. Me levanté. Miré a mis dos hijos. Estaban sentados allí, encogidos, patéticos. Acababan de perder su futuro, su casa y posiblemente su libertad. ¿Me sentía feliz? No. Mi corazón me dolía. Tuve que empujar a mi propio hijo al abismo para salvarme. Ninguna madre quiere ganar en un tribunal como este. Caminé hacia la puerta. Luis me llamó, su voz quebrada. Mamá. Me detuve. Pero no me giré. No gané, hijo.
dije, mirando a través de la ventana, donde la lluvia había cesado. Solo me negué a morir por sus mentiras. Abrí la puerta y salí. La luz débil de la tarde me dio en la cara. Libertad, pero ¿por qué era tan salada como las lágrimas? Salí del edificio de la notaría. La luz del sol de la tarde se filtraba entre las hojas, brillando sobre la calle mojada. Pero no sentí calor. Apreté mi carpeta de documentos contra mi pecho, como abrazando mi dignidad recién salvada de las cenizas. Detrás de mí, la puerta de cristal se cerró. Separaba dos mundos. Mi mundo, solitario pero limpio, y el mundo de ellos, ruidoso pero en colapso. Dentro de la sala de espera, vi a Mariana llamando por teléfono, temblando. Gritaba al auricular, tal vez llamando al banco o a sus padres. Luis estaba apoyado contra una columna, inmóvil. Un momento de nadie se atreve a hablar. Ningún guión de víctima podía salvarlos ya. Solo quedaba la cruda consecuencia. Caminé. No sentí satisfacción. Me sentí agotada. Lo más doloroso no fue perder dinero. Lo más doloroso fue darme la vuelta y ver que mi hijo no me miraba como a una madre, sino como a un enemigo que acababa de derrotarlo. Pensé que cuando el juicio terminara, todo acabaría. Pero no, murmuré. Ese es el momento en que la verdad comienza a cobrar su deuda. 2 horas después, en el apartamento alquilado de Luis, Mariana recibió un correo electrónico del banco. Notificación de cancelación del expediente de préstamo. Incautación del depósito de la casa en Zapopan por violación de la cláusula de honestidad. Ese depósito era dinero que Luis había pedido prestado por fuera para reservar el lugar. Ahora se había perdido por completo. La mansión soñada se esfumó. Los muebles que Mariana había apartado, perdidos también. Mariana arrojó el teléfono al sofá. «Todo es culpa de tu mamá», gritó, su rostro rojo, el maquillaje corrido, revelando una piel grisácea. «Esa vieja maldita tenía de sobra. ¿Por qué nos hizo esto?» Luis estaba sentado en la mesa, con la cabeza baja. «Ya basta, Mariana». «¿Me dices que ya basta? Ahora perdimos la casa. La deuda de mi tarjeta de crédito vence la próxima semana. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres que vaya a la cárcel?» Luis levantó la cabeza. Por primera vez, en su mente, vi que su mirada hacia su esposa había cambiado. Ya no era una fascinación ciega, sino asco. «Ocúpate de tu deuda de tarjeta», dijo Luis, su voz ronca. «Estoy preocupado por si voy a ser procesado penalmente por falsificación de firma». Mariana entró en pánico. Temía más a la cárcel que a perder dinero. Rápidamente llamó a sus padres. Puso el altavoz. «Mamá, me metí en un problema de documentos. ¿Puedes prestarme 200,000 pesos?» Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Mariana, tus tíos me contaron. ¿Estuviste forzando a tu suegra a avalar una deuda? Ahora el banco la bloqueó, ¿verdad? Mamá, estoy en problemas. Asume la responsabilidad de tus actos, hija. No metas a esta casa en esto. Tu padre se está postulando para líder de la colonia. No queremos escándalos». Mariana se quedó petrificada. El teléfono se le cayó de la mano. Miró a su alrededor. ¿Sus amigos en redes sociales? ¿Aquellos que elogiaban su lujoso estilo de vida? ¿Qué harían si supieran que estaba a punto de ir a la corte por estafar a su suegra? La destrozarían. Mariana estaba desamparada justo en medio de su propia maquinación. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Mateo salió, abrazando el viejo oso de peluche que le regalé el cumpleaños pasado. «Papá». El niño se frotó los ojos. Luis se sobresaltó. Rápidamente se secó la cara, tratando de parecer normal. «¿Qué pasa, hijo? ¿Dónde está la abuela? ¿Por qué no ha venido en tanto tiempo?» Mariana se giró bruscamente, a punto de gritar. Pero Luis se levantó, interponiéndose entre su esposa y el niño. «La abuela está ocupada». «Mientes, papá», dijo Mateo, su voz infantil pero afilada como un cuchillo. «Escuché a mamá decir que la abuela estaba loca». «Está loca, papá». Luis miró a su hijo. Luego se miró a sí mismo en el espejo. Un hombre desempleado, endeudado, engañando a su madre, despreciado por su esposa.
y ahora mintiéndole a su hijo, lo había destrozado todo. Recordó hace mucho tiempo. Cuando su padre murió, yo lo abracé y le dije: haré todo lo posible para que puedas caminar con la cabeza en alto. Ahora, él estaba inclinado lo más bajo posible. Mateo levantó el oso de peluche. La abuela me lo regaló. No regañes a la abuela, por favor. Luis rompió a llorar. Abrazó a su hijo, llorando como un niño. Eran lágrimas tardías, pero al menos habían comenzado a brotar de un ser humano, no de un títere. Al ver a Luis llorar, Mariana no lo consoló. Estaba furiosa. Pateó la pata de la silla. ¿Por qué lloras? ¡Qué hombre tan cobarde! Inútil. Corrió a la habitación, sacando una maleta. Me voy a casa de mis padres. Tú quédate aquí y resuelve este desastre. Si viene la policía, di que lo hiciste todo tú. No me metas en esto. Luis soltó a su hijo. Vio a su esposa meter ropa en la maleta. ¿Vas a abandonarnos? ¿Y qué esperabas? ¿Quedarme aquí para hundirme contigo? Mariana se rió con sorna. ¿Por qué crees que te amo? ¿Por qué eres talentoso? Si no fuera por la casa de tu madre, serías solo un trabajador a sueldo. La cruda verdad. Luis se levantó. Vete. ¿Qué? Dije que te fueras. Pero deja a Mateo. Ni lo sueñes. Me lo llevo. ¿A dónde lo vas a llevar? ¿A casa de tus padres para que te echen o para huir de las deudas? Luis rugió. Era la primera vez que le gritaba a su esposa. Déjalo en paz. ¡Lárgate! Mariana se quedó atónita. Miró a Luis. Luego miró la maleta. Arrastró la maleta directamente hacia la puerta, sin mirar a Mateo ni una sola vez. La puerta se cerró de golpe. El silencio se apoderó de todo. Solo se escuchaba el sollozo de Mateo y la respiración agitada de Luis. La familia feliz, que él intentó construir con el dinero de su madre, se había desmoronado en una sola tarde. Mientras tanto, yo había regresado a mi casa. Cerré la puerta con llave. Puse el pestillo. Preparé un café negro, sin azúcar. El sabor amargo me impregnó la lengua, manteniéndome alerta. Miré alrededor de mi vieja casa. No era tan bonita como la mansión, pero estaba limpia. Libre de deudas, libre de mentiras. No celebré. Tomé mi teléfono y llamé a Clara. Clara, gracias. Mañana quiero iniciar los trámites para establecer un fideicomiso para Mateo. Quiero asegurarme de que, sin importar lo que pase con sus padres, el niño tenga dinero para ir a la escuela. ¿Aún te preocupas por ellos? Me preocupo por mi propia sangre. No quiero arruinar la vida de mi hijo. Solo no permitiré que él arruine la mía. Colgué. Salí a regar mis plantas. Las orquídeas que cultivaba seguían floreciendo, a pesar de la tormenta afuera. Las 10 de la noche. Mi teléfono sonó. Nombre en pantalla. Luis. Miré la pantalla parpadeante en la oscuridad. Mi corazón se encogió un poco. El instinto maternal quería que contestara de inmediato, para consolarlo. Pero la razón de doña Teresa me detuvo la mano. Dejé que sonara hasta la 5ª vez antes de contestar. Hola, mamá. La voz de Luis estaba rota, ahogada. Ya no había altanería, ya no había exigencia. Yo, lo siento. Me quedé en silencio. Mariana se fue. Yo, lo perdí todo, mamá. Lloró. Seguí sin decir nada. Lo dejé llorar. Necesitaba desahogar toda esa estupidez. Mamá. ¿Puedo verte? Te lo ruego. Respiré hondo. Mañana. 9 de la mañana. En la cafetería, mesa de ajedrez, cerca de la iglesia. Sí. Sí. Mamá. Y Luis. Sí. Ven solo. Y trae la verdad. No traigas lágrimas para negociar conmigo. Colgué. Miré al vacío. Mañana sería un día largo. Pero al menos, mañana comenzaría con la verdad. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada número en esa libreta de ahorros, cada firma temblorosa falsificada y la frialdad en la notaría de doña Teresa tocan algo muy real. Que no toda venganza es destructiva. Hay historias de venganza escritas con la calma de una madre, con pruebas irrefutables y con la determinación de proteger el futuro de su nieto inocente. Teresa no es una heroína. Es solo una contadora jubilada que una vez juntó cada moneda del taller de costura, que fue aislada por su nuera
en la casa que ella misma construyó y que fue considerada por su hijo como un activo hipotecario viviente para satisfacer su avaricia. Pero en lugar de convertir su dolor en resignación, lo convirtió en un expediente legal, no con gritos, sino con la fría precisión de los números, no con el compromiso, sino con la lección más costosa de honestidad y límites para su hijo. Ella no exigió que nadie pagara con sangre, solo exigió respeto, y al hacerlo, aquellos que se rieron de su sacrificio se vieron obligados a enfrentar el colapso de sus vanas ilusiones. Porque no hay mayor poder que la firmeza de una abuela que se atreve a decir no ante un tribunal para mantener un hogar seguro para su nieto. Contamos esta historia no para fomentar la división, sino para recordarte que hay sacrificios ciegos que no generan gratitud, sino que alimentan la dependencia. Hay dolores que no vienen a matarnos, sino a despertar el instinto de autodefensa que ha estado dormido por mucho tiempo. Y hay madres que, incluso acorraladas legalmente, eligen abrir un camino de regreso, no a través de la indulgencia, sino a través de la severidad del amor verdadero. Si alguna vez has sido subestimado, si alguna vez has sido utilizado por un familiar, si alguna vez has tenido que tragar lágrimas viendo cómo el trabajo de toda tu vida era amenazado, recuerda, la venganza más hermosa no es ver su fracaso, sino vivir con autonomía y paz mental, hasta el punto en que nadie más pueda manipular tus emociones o tus bienes. Y si aún tienes un poco de fe en la justicia, comparte esta historia, porque tal vez, en algún lugar, hay una persona atrapada en documentos de deuda injustos, que necesita escuchar que, en las historias de venganza, el verdadero ganador no es el que grita más fuerte, sino el que se atreve a reunir pruebas en silencio, a proteger la verdad y a sonreír al salir de la oscuridad. Cuando apagues este video, recuerda una cosa: no todas las batallas familiares terminan en tragedia. Hay batallas donde, con solo mantener la cabeza fría y el corazón firme, ya se obtiene la victoria eterna de la dignidad humana. Deja un mensaje para Doña Teresa, para aquellos que están aprendiendo a establecer límites financieros con sus familiares en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal Historias con Calma. Aquí, cada historia es una pequeña vela que ilumina los rincones ocultos de las relaciones familiares, recordándonos que, de las cenizas de la traición, aún puede surgir la luz del crecimiento y el verdadero perdón. Gracias por acompañarme hasta este momento. Te deseo paz y felicidad.